buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir a este acto, esta conferencia que se engloba en las Jornadas Europeas de Patrimonio del 2024. Y bueno, pues ya sabéis que Mendaya tiene un patrimonio pues, cultural, natural y arqueológico pues bastante importante, y de los cuales pues el que más destaca pues, por su historia y por los años que lleva siendo trabajado pues es el Castellar. Entonces, pues hoy tenemos aquí a Leire Arroniz, que es la que está dirigiendo la excavación, y a Clara Calvo, que es la restauradora, y pues ellas nos van a explicar un poco los avances que ha habido en el yacimiento durante estos últimos años. Que bueno, alguna novedad tenemos. Bueno, el Castellar ya sabéis que es un poblado de la edad de bronce final hierro 1, si no me equivoco, que lleva desde los años 80, pues se lleva ya, aunque hubo un parón bastante grande, ya ¿cuántos años lleváis ya desde que empezasteis cada verano? 8 años ya, que cada verano pues ellas y con un equipo de voluntarios y voluntarias, pues poco a poco van trabajando allí, que es un trabajo muy costoso, y los resultados pues hay que tener mucha paciencia. Así que no me voy a enrollar mucho más porque las que verdaderamente saben son ellas, y nada, a ver qué nos cuenta. Primero, antes de enseñaros las cosas que han ido saliendo en el Castellar estos años y todo eso, voy a explicaros un poco de conceptos básicos. Si alguien tiene alguna duda súper importante, que pregunte ahora. Las no súper importantes las hacemos luego, cuando terminemos de hablar. Primero, ¿qué es la arqueología? La arqueología es una ciencia multidisciplinar que estudia el pasado a través de los restos materiales. Especialmente ahora hay mucha gente que dice, pero esas cosas no sirven para nada con las ciencias sociales en general, y con la arqueología también lo hacen. Sí que sirve para obtener una mejor, o sea, para entender mejor cómo eran las sociedades del pasado, porque así es como entendemos las sociedades del presente, porque no hemos cambiado tanto como nos gusta pensar. Y el Castellar es, como ya os han dicho y como sabéis, un poblado protohistórico. Luego os explico qué es la protohistoria por si alguien no lo sabe. Data de finales de la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro. La última ocupación que tenemos, o sea, el nivel de más arriba de las excavaciones que hemos hecho, data del siglo VI a.C. Bueno, ahora tenemos unas dataciones un poquito anteriores, pero como no las hemos terminado de hacer, vamos a decir siglo VI. Y de las más antiguas no tenemos dataciones, solo tenemos dataciones relativas. Pero sabemos que será del bronce final. El poblado fue descubierto en los años 70 por Ángel Elvira y fue excavado durante los años 70 y los 80 de forma sistemática, siendo una de las primeras excavaciones arqueológicas de Navarra, que es por lo que es importante a nivel de Navarra en general. Como hemos dicho también antes, y luego os lo explicaré un poco más, fue abandonado entre los 80 y 2017, cuando el ayuntamiento decidió promover una intervención para empezar a restaurarlo y volver a ponerlo en valor, que ha seguido pues, hasta el día de hoy y con suerte hasta el futuro. La protohistoria es un concepto que no sé por qué no se da en el cole, así que muchos de vosotros no sabréis qué es, pero es el periodo final entre la prehistoria y la edad antigua. La historia no es lineal, o sea, no pasa a la vez en todos los sitios. Puedes tener una zona donde tienen escritura y tú no tenerla. Si tú no tienes esa escritura, eres protohistoria. Porque no eres prehistoria, pero tampoco eres historia porque tú no tienes documentos escritos. Pero otras personas pueden escribir sobre ti. Entonces, como veis en esa línea temporal, la protohistoria es desde el tercer milenio hasta la romanización, más o menos.
y por lo tanto todo el poblado es protohistórico. Así, muy a grandes rasgos, para que veáis el contexto, en Navarra, en la Edad del Hierro, conocemos muchísimos datos. Se han excavado en muy pocos sitios, pero sabemos que existe muchísimo poblamiento en toda Navarra. Todos esos puntitos del mapa son distintos poblados o cementerios. Y aquí tenemos un par de poblados que se han excavado. Este es las Erecas de Berbinzana, que también tiene una cronología muy parecida a la nuestra. Ese es el de Cortes de Navarra y este es el nuestro. Este plano luego lo volveremos a ver. Aquí está de revés porque el norte en este plano del revés está hacia arriba y en los planos que tenemos de los años 80 está boca abajo. No sabemos por qué. Ya no solo en Navarra hay muchos poblados en prehistoria y en Edad del Hierro, en Mendavia también. En Mendavia todas esas chinchetas del plano son distintos lugares arqueológicos de prehistoria, tanto de bronce como de hierro. Y aquí, por ejemplo, sí que se distinguen, aunque la mayor parte no están excavados y solo tenemos un poquito de cerámica, pero sabemos que están ahí. Sí que hay dos tipos. Los que están en verde son de río y los que están en amarillo, que están más allá de Mendavia, son como el Castillar, más de secano. O sea, no están ligados al Ebro, que sí que tienen cosas distintas. Y ahora os cuento un poquito de las campañas. Las fotos que he puesto son un poco ilustrativas en general para que veáis que no solo es excavar. Antes se excavaba, como en esas dos fotos en gris, con peones, bueno, ahora hacemos parecido, pero con voluntarios arqueólogos. Pero había alguien dirigiendo, llegaba a un pueblo, contrataba a gente del pueblo y ellos excavaban por la directora. Ahora no. Y además, también, como podéis ver, hemos hecho publicaciones, hacemos restauraciones. Estos son las dataciones de carbono 14. Y hacemos también modelos 3D fotogramétricos, que es con lo que sacamos todas estas fotos que vais a ir viendo luego a lo largo de la presentación. Las primeras excavaciones son de los 70. En el 72 se hizo una primera, justo después de haberse descubierto por Ángel Elvira, que le encargó al profesor Rafael García Serrano que mirase a ver si realmente merecía la pena hacer algo ahí o simplemente se podía quedar tapado. Lo que hizo fue una cata de prospección de 4 metros, si no recuerdo mal, y vio que tenía la secuencia estratigráfica que tenemos nosotros ahora, o sea, desde el bronce hasta el hierro. 4 metros prácticamente enteros habitados. Y como eso no se había visto, creo que en toda Navarra en esas épocas, pues decidieron empezar a excavar. Solo que no lo hizo él, sino que lo hizo Amparo Castilla, desde la Universidad de Navarra. Y ella dirigió 8, creo, campañas. No hubo todos los años. Y su finalidad principal en esas campañas fue investigarlo en general, porque como no sabíamos nada de él, había que ver varias zonas. Y lo que ella hizo, por ejemplo, fue este plano. A día de hoy seguimos basándonos en este plano, pero poquito a poquito estábamos saliéndonos ya de él. Ella lo que hizo fue, según la metodología de la época, dividió el cerro en cuadrículas y iba excavando cada cuadrícula. En vez de abrir 10 metros a lo largo, pues ibas en profundidad y así ibas viendo todas las capas. Cuando llegaron aquí, encontró esos hornos y entonces ya eran los 80 y estaba cambiando la metodología y decidieron excavar en extensión, que es por lo que este de aquí tiene una forma distinta, que es como excavamos a día de hoy. Y
la verdad es que ganas muchísima más información y bastante más fácil que con la metodología anterior. Entonces, por eso ese plano es así. Luego os enseñaré en fotos. En 1985, la propia Amparo Castilla hizo el primer intento de conservar el yacimiento y musealizarlo, por así decirlo, que son estas dos fotos de aquí. Lo que hicieron fue poner varias hiladas de cemento sobre los muros del poblado. En esta foto, por ejemplo, se ve muy bien, aquí. Veis que esta línea es como muy perfecta, pues esto es una hilada de las que ellos recrecieron para proteger el muro. Y luego hasta 1991 no se volvió a excavar. En el 91 se hizo... Si muevo el ratón, ¿lo veis bien? Sí. Vale, pues entonces no me acerco a la pantalla. En el 91 se hizo una pequeña excavación con intención de ver, de conseguir más información sobre la edad del bronce, porque prácticamente todo lo que tenemos en claro es de la edad del hierro, y lo que hicieron fue coger estas 4 zanjas de aquí y juntarlas. Y entonces las excavaron pues, como en la segunda foto. Y sacaron este plano de aquí. Y entre el 85 o 91 y 2017 se fue quedando abandonado. La primera foto es del 91. Ahí solo llevaba unos pocos años abandonados y ya veis cómo está. Y estas fotos son del 2017, justo antes de que empezásemos nosotros. En 2017 empezamos nosotros, como os he comentado antes, porque el ayuntamiento propuso ponerlo en valor. Y las primeras campañas lo que hicimos fue centrarnos en las zonas excavadas por Amparo Castilla que habían quedado abiertas y fuimos arreglándolas. En la primera excavación lo que hicimos fueron las 2 primeras casas, las que tenían los hornos, y que ya las habían empezado ellos a musealizar, las arreglamos. Tuvimos que quitar el cemento porque algo que no se sabía en los 80, supongo, es que el cemento reacciona mal con la piedra local, se le generan sales y rompen las piedras. Entonces hubo que quitar todo el cemento y volver a restaurar con mortero de cal y arena, que es reversible, puedes quitarlo cuando quieras si ves que pasa algo y se puede arreglar muy bien. Lo único malo del mortero de cal es que hay que retocarlo cada año o cada 2 años. Además de eso, en 2018 y 2019 también empezamos a meternos con las catas, os las he marcado en 2 colores. En amarillito están las del 18 y en marrón están las del 19. Las catas que se habían quedado abiertas. El problema de estas es que como se habían dejado al aire libre y había alguna de hasta 4 metros de profundidad, se habían llenado de tierra y de vegetación con los años. Entonces, la intención era sacar toda la vegetación, dejar los perfiles rectos, porque en los perfiles es donde puedes ver la información que se ha perdido, porque tienes líneas y se ven los suelos, se ven cosas. Hacerles fotos, muchas fotos, para poder hacer un modelo 3D que conserve todas esas fotos y tenerlas así y luego ir tapándolas, porque al final tener una zanja de 4 metros de profundidad en medio del campo es peligroso. Y tampoco es bueno para el yacimiento, porque lo único que vas a hacer es que se vuelva a colapsar sobre sí mismo y pierdas más información. Y en 2020, estos últimos 4 años ya los separo de las anteriores, porque sí que hemos seguido haciendo lo que os acabo de decir en las zanjas, pero encontramos una zona que no se había excavado con una casa que estaba in situ, que ahora os lo explicaré todo, y entonces pues, el objetivo principal de la excavación cambió. Lo de hacer las zanjas se quedó en segundo plano y el principal pasó a la casa número 6, que ahora os la enseñaré.
También el año de la pandemia recreamos uno de los hornos, porque estábamos 5 personas y no podíamos tener voluntarios, y algo había que hacer, que es ese, que es una copia de los que estaban, en materiales modernos, pero que al menos no es cemento. Y la intención es hacer alguno más en sus sitios para que quien suba pueda verlos. Y lo que os he explicado, este es el primer plano que hizo Castilla. Este es el plano que publicó en el 85 cuando terminó las excavaciones. Aquí es el mismo, pero con el añadido del 19. Uy, del 19, del 91, perdón. Este ya es nuestro. Este es de los primeros años, con no son fotos aéreas, son los modelos 3D que hacemos, hechos foto desde arriba. Que la verdad es que es muy útil poder hacerlo. Estas son las que hemos ido haciendo, las casas una vez restauradas, y luego las zanjas que hemos ido limpiando y reinterpretando. Esta no la hemos tocado porque lo intentamos y estaba tan mal y tan llenas de madrigueras de tejón y de... que no queda nada. Y esta ya es de los últimos años. Bueno, técnicamente de hace 2. Pero como podéis ver, hemos abierto esta zona, que esta es la zona de la que os voy a hablar. Porque es la zona de la que no hemos podido hablar en los últimos años porque entre campaña y campaña se quedaba todo ahí tapado por esto de tierra y no podíamos decir mucho por si acaso alguien decide subir y romperlo, que no sería la primera vez. Y esta es la de este año. Bueno, la de principios de este año. De todo lo que voy a hablar a partir de ahora es de la última ocupación del poblado. La última ocupación del poblado es lo que está más arriba del todo. En general es un poblado organizado, muy organizado, con viviendas adosadas, al menos 7, que nosotros hayamos identificado en este trozo 7. Bueno, no os he dicho. El poblado es todo el cerro, entero. Lo excavado es solo una esquina. Amparo Castilla sí que excavó en la esquina contraria y vio que había casas más pequeñas, pero nosotros esa zona todavía no la hemos tocado, por lo mismo, por las madrigueras. Y en el centro está sin excavar. ¿Qué hay en el centro? Pues suponemos que más casas, pero puede haber plazas, puede haber, no sé, cosas, pero no lo sabemos. Os pongo los planos de la casa 1 y 2 porque, como son los que siempre se han visto, pues me parece más fácil explicarlo desde ahí. Ahí son las que tenemos restauradas. Como podéis ver, son casas rectangulares, los cimientos son de piedra y sobre los cimientos de piedra suben paredes de adobe. Las paredes de adobe están revestidas con un revestimiento de cal y muchas veces están pintadas. Hemos encontrado pintura blanca, pintura negra, pintura rojita, distintos intensos de rojo, así que probablemente sean distintos tipos de pigmento, pero estamos en estudio todavía y no podemos asegurarlo. Las casas, al menos estas dos, tenían hornos como estos, que este está más entero que este que copiamos para la restauración y este que ya estaba roto. Lo normal es que te salgan rotos. Y tenía estas dos aquí y estas dos aquí. Después, aparte de los hornos, también hay agujeros de poste, que son postes que sujetan la techumbre. En algún sitio tiene que ir. Y normalmente también hay un banco corrido en la pared, al menos en la zona del final. Hay yacimientos donde está el banco corrido cruza toda la pared. Aquí no están documentados porque eran otros tiempos, se excavaba de forma distinta y igual no había.
o igual. Y los suelos eran de cal. Y lo bueno que tienen los suelos de cal es que cuando se les rompe o se les empieza a estropear, lo cambian. Lo apisonan y le echan una capa nueva. Entonces, tú cuando estás excavando un suelo de cal, hay veces que tiene este grosor. Y son capita y capita y capita. Y te vas encontrando agujeritos. Y ahí suele haber cosas. Y digo que hemos encontrado 7 casas adosadas por este plan. Igual tenéis que confiar un poco en mí, porque todavía no lo tenemos en limpio. Pero tenemos la casa 1 y la casa 2, que son las que os he enseñado en el otro plano. La casa 3, que hace esto, y no sabemos dónde cierra. La casa 4, que hace también esto, y sí que sabemos que cierra aquí. La casa 5, que sabemos que está. Hemos encontrado el suelo en una de las paredes, pero no sabemos cómo cierra ni cuándo, porque un cierre lo tendría aquí y el otro aquí, y son zonas que se excavaron. Entonces no tenemos la documentación. La casa 6, que es esta, que es la que hemos excavado nosotros, y la casa 7, que solo está definido este trozo. Aquí hay una madriguera enorme que sale por aquí, entonces aunque queramos ver toda esta zona, no vamos a encontrar nada porque ya no. La casa 6, que es la que hemos excavado nosotros, en realidad es desde este muro hasta aquí cerraría, pero está roto, y luego por aquí, que también está roto. En marroncito están las zonas que ya estaban excavadas por Castilla, que se ve aquí, y que no tenemos la información, pero sí que tenemos toda esta y hasta abajo. Esto es suelo, estos son materiales. Eso es la razón por la que hemos tardado 4 años, aparte de porque estábamos 3 semanas al año, 4 años en sacarlo, porque era mucho. En los planos yo creo que lo veréis bien. Os he cogido una imagen de las aletas de Belpinsana que hicieron cuando hicieron su museo, para que veáis un poco cómo eran las casas. La tipología es ligeramente distinta, pero yo creo que os sirve para haceros una idea. La casa tiene un horno cerca de la puerta estaría aquí, solo que no, este lado de la puerta lo conservamos, este no, está roto. Aquí había una estructura de combustión pequeñita. Estos son agujeros de poste, que estos que son muy gorditos sujetarían la techumbre. Estos que son más pequeños sujetan un segundo piso. El segundo piso pensaba que había. Vale, pues en esta. Vale. El segundo piso es esta línea que está aquí. Y es lo que hemos podido documentar nosotros, que nos había podido en los 80 por la forma distinta de trabajar. En el segundo piso sirve tanto de... bueno, es como una alacena. Principalmente es para almacenar grano y cosas para que no se lo coman los ratones. Y aquí hay un hogar en el centro. Los hogares en el centro es algo habitual porque al final es una fuente de calor. En este está también ahí, y lo interesante de este es que es exactamente igual que nos ha salido a nosotros este año. Por eso hemos puesto también la imagen. Y creo que del plano así. ¿Se entiende? Vale. Os he dicho que las paredes estaban revestidas. Aquí, por ejemplo, empiezo por este. Esto es un banco corrido. No es de esta casa, pero la hemos puesto para ilustrar. Es un banco corrido con pintura negra. ¿Veis esto negro de aquí, por ejemplo? O ahí. Es que con esta luz no sé si se ve. Está pintado, no está carbón. Si fuese porque algo se ha quemado encima, si lo tocas te manchas. Ese está incrustado dentro de del revoco de cal. Y aquí os he puesto otros 2 que han salido este año, que hasta ahora no teníamos
Los triángulos son muy habituales en la Edad del Hierro. Sabíamos que en algún sitio tenía que haber uno. Ahí, ¿se ve? Os prometo que está. Y la línea, pues también, al ser una línea, era también bastante habitual, se ha encontrado en bastantes sitios. Y estas dos piezas de pintura todavía no están en estudio porque salieron este verano, pero supongo que el año que viene podremos daros un poquito más de información. O bueno, estas fotos os las he puesto para que veáis cómo encontramos la casa 6. Estábamos haciendo lo que os he dicho de hacer las fotos y limpiar los agujeros que se habían abandonado. Estábamos con este. Y quitamos lo que estaba aquí pensando que simplemente tenía mucho material encima, que se le había caído mucho, y nos encontramos esta línea. No la hemos hecho nosotros, este de plano, es el suelo de la casa. Y aquí, por ejemplo, se pueden ver los adobes perfectos encima del muro. Y como encontramos eso, y en ese suelo, es lo mismo, esa foto ya está. Y en ese suelo están ya envasados porque estaban en muy malas condiciones. Son dos vasares. Los vasares son para dejar vasijas grandes y que no se muevan. Y es algo que no se suele encontrar en ningún sitio. Entonces, como salieron esos dos vasares, en la campaña del año siguiente, el Príncipe de Viana nos dejó, en vez de solo seguir con la reinterpretación de las catas, nos dejó abrir más para ver si esto era una excepción y solo teníamos este trocito y bueno, pues ya está, no merece la pena seguir, o había más. Y esa es la ortofoto del primer año que nos dejaron ampliar y como podéis ver, hay más. Es del final, no tengo del principio, pero todo esto hasta aquí estaba lleno como eso. Esto de aquí es el derrumbe de la casa entera. Las paredes de la casa se quemaron, hicieron así, bueno, se cayó el techo, las paredes se hicieron así y todo lo que había dentro se quedó dentro. Aplastado, pero dentro. Entonces en el 21 conseguimos hacer hasta ahí. Conseguimos además que se conservase bastante. En el 22 ampliamos para ver si encontrábamos el final de la casa, que estaba pues como a 20 centímetros de donde nos habíamos quedado el año anterior. Y también seguimos hacia allá, hacia el otro muro. En el 23 ampliamos esa lengüita que nos quedaba y terminamos de limpiar. También estábamos buscando este muro porque veis que ahí se rompe. Veis que aquí se rompe, pues suponíamos que estaría ahí. No está. En algún momento alguien hizo un agujero ahí y se vio. En algún momento hace mucho. Había un poquito de cerámica medieval. Y este año hemos conseguido vaciar la entera, me quito porque creo que no veis, si no. Ya hemos conseguido terminar de vaciar el derrumbe y se ha quedado así. Este es el suelo. El suelo entero. Con sus agujeros de poste, su hogar, que no lo habíamos visto hasta este año. Y eso. También veréis que hay varias estructuras que siguen aquí. Por ejemplo, esta se ve un poco mal porque está sin terminar de hacer. Pero esto de aquí es un hornito, bueno, una estructura de combustión pequeña. Aquí no se ve porque no estaba excavado, pero aquí estaba el hogar. Estos son agujeros de poste. Y esto es una estructura de forma un poco rara que no sabemos qué es. Algún día sabremos qué es. Es la razón por la que hemos estado tocando. Esa foto que veis está muy limpia. No lo parece. Pero encima tenía las paredes enteras de la casa. Y el techo. Y el suelo de la alacena que había caído sobre ellas. Entonces es muy complicado de excavar. En Navarra no hay ninguna más.
Por eso Príncipe de Viana se ha interesado mucho en el proyecto y este año no solo hemos excavado 3 semanas como todos los años con estudiantes voluntarios, sino que terminar de sacar el derrumbe lo hemos hecho con 3 restauradoras y contratadas por Príncipe de Viana. Y luego ya vinimos con los voluntarios a terminar todo. Y eso, y el derrumbe no hay una metodología escrita porque no es algo que se suele encontrar. Entonces, pues vas poco a poco identificando cosas e intentando no romper nada, más de lo que está. Hasta que quedas planito, sin nada y muy bonito. Bueno, sin nada en este trozo, porque ahí ya veis que vuelve a haber cerámica y adobe, cosas. Estos son más ejemplos de cosas que salen en el suelo. Estos son agujeros de poste. Este es uno de los pequeñitos que os he dicho que es para sujetar la alacena. Y este es uno de los grandes, que es para poste de techumbre. Este ya veis que son 30 centímetros de diámetro. Es grande. Y estos son los basales. Estos son parecidos o los mismos. Son los del primer año, ¿verdad? Gracias. Estos son los que encontramos del primer año, solo que sin las gasas que les pusimos, porque hubo que restaurarlos varias veces, porque el problema es que están hechas de cal y agua, no tienen nada más. Entonces se destrozan. Y estos son pues más basales que iban saliendo entre la alacena. Quitabas un trozo de adobe, te salía un basal. Además de todo esto, también están las estructuras de combustión que os he dicho. Este es el hornito pequeño o estructura de combustión pequeña que estaba en la parte de arriba del plano. Tenemos distintos modelos en 3D según lo íbamos excavando. Una de las cosas interesantes de este es que estaba relleno de piedras. Todas las piedras están quemadas. Probablemente sea para colocar una cazuelita o algo dentro y que no se mueva la cazuelita mientras se hace. Pero también está por estudiar, no sabemos qué temperaturas alcanzaba, no sabemos mucho. Este de aquí es el hogar que está en medio de la casa. Os he puesto esta foto porque es la que mejor se ve. Era muy difícil de fotografiar porque estaba muy destrozado. Esto eso, tiene un bordecito en el lado largo y luego ya baja una plancha sobre la que se ponía el fuego. Y esta otra, es la estructura que no sabemos qué es, porque no hay paralelos, no encontramos paralelos. Sí que, como podéis ver, tiene esta cerámica de aquí, está apoyada sobre él, así que sabemos que pertenece a esta casa y a este periodo y que sí, que encaja con todo lo demás, pero no sabemos qué es. Lo sabremos en algún momento. Luego también se encuentran cosas como cerámica. Estas de aquí son restauradas nuestras. La que está en dibujo es una cerámica grande de almacenaje, una tinaja para guardar cosas. Como son tan grandes, nosotros no hemos restaurado ninguna, porque a día de hoy, a no ser que vayas a hacer un museo, no te suelen dejar restaurarlas, porque al final ocupan mucho más espacio cuando las remontas, cuando están en una bolsita. Y el espacio del almacén es limitado. Entonces, por eso os he puesto una foto de las de Castilla, que a ella también le salían muchas. Y estos chiquititos, que son vasitos, que son pues de este tamaño, sí que se pueden restaurar y hacerles modelos 3D y enseñar. Eso es como lo típico. Y dentro de estas cerámicas, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es que han salido semillas. Como la casa se cayó sobre sí misma, todo lo que había dentro de la casa se quedó ahí. Entonces, por ejemplo, en esta no se ve muy bien por la luz, pero esta es una cerámica que se cayó además de la parte de arriba de la alacena, porque estaba justo en el bordecito, se cayó rodando y volcó. Entonces,
está ella boca abajo y aquí hay un regalito de semillas en la dirección en la que se ha caído. Y luego aquí os pongo ejemplos de... Aquí hay un montoncito de semillas. Este adobe que se quedó aplastado sobre esas semillas, se les ha quedado la impronta de las semillas. ¿Veis aquí la formita de...? Estoy señalando con la sombra, no sé si se ve, pero eso. Aquí formitas de semillas. Y aquí en este suelo tenemos bellotitas. Aquí una y otra. Estas cosas son interesantes. Al final también puedes estudiar qué comían, cómo comían, qué cultivaban, pero todos esos estudios todavía están en proceso, porque no nos da tiempo. Este año, justo debajo de la alacena, nos salió este ratoncito. Es un ratoncito así, muy chiquitito, que salió aplastado por un adobe, que lo tenéis aquí, veis que está como plof, el pobrecito, al lado de una de las cerámicas grandes con semillas. Como estaba así, es evidente que cuando la casa cayó, pues le pilló. Y nos da mucha pena, pero nos gustó mucho, porque no te sueles encontrar cosas así. Y al lado de donde estaba el ratoncito, pero en el suelo, nos salieron 2 botones de metal. Son las primeras piezas de metal que nos han salido en los 8 años que llevamos excavando. O sea, se llevaron sus cosas. Y estas estaban en el suelo, caídas entre el derrumbe, pero justo en el suelo, planas. Son 2 botones semiesféricos, no sé si se ven bien, que por detrás tienen una trabilla para coserlos. Igual es que los de ahora no hemos cambiado mucho la forma de hacer botones. Y es uno un poco más grande, uno como así y otro así. Y eso es un poco lo de las casas. Y en esta foto son fotos de grupo con voluntarios, porque al final la excavación la hacemos con estudiantes voluntarios y voluntarios que suben desde Mendavia. Bueno, y alguna vez también hemos tenido a alguien que no es de Mendavia, pero que es también por lo que estábamos 3 semanas. Y además de esas excavaciones, de vez en cuando, también tenemos visitas y estudios de gente externa que viene para tesis doctorales y cosas así, como por ejemplo los de la foto de ahí, que son de la Universidad de Burgos, que vinieron a coger unas muestras para una difracción de paleomagnetismo y que saldrán los resultados dentro de no mucho, porque se iba a entregar ahora el manuscrito, el artículo. Es que dentro de pocos podremos contar. Y con todos los datos que sacamos, ¿qué queremos hacer? O sea, porque no puedes excavar por excavar. Por ahora, a corto plazo, lo que estamos haciendo es un museo virtual para poder usar los 3Ds que hacemos nosotros para el estudio para que la gente pueda acceder a ellos, porque ya que estamos tapando la información dentro del propio yacimiento para que no se destruya más y para que no sea peligroso, pues al menos se pueden ver online, pero poco a poco, porque cuesta bastante trabajo y al final somos voluntarios. Y el chico que hace los 3Ds, que se dedica a ello, también lo hace gratis. Entonces, bueno, con calma. También se planea poner más paneles informativos en el yacimiento, seguir haciendo algún otro horno, ir musealizando poco a poco, pero cosas pequeñitas, porque al final está a 5 o 6 kilómetros de Mendavia y es difícil controlarlo si haces algo grande. Sí que se podría hacer un museo, pero eso es otra cosa, y no allí. El futuro también es la investigación, porque nosotros gran parte de los datos que recolectamos durante la excavación los estudiamos de forma básica y
muchos se quedan en el almacén hasta que alguien está haciendo una tesis o lo que sea y los necesita, porque no todos podemos saber de todo, y pues la gente que se especializa en semillas puede estudiar las semillas de aquí, para eso las cogemos. Y también es importante con toda esa información presentarla, no solo a la comunidad científica, que de eso se hace bastante en general, sino también al público general, porque si no, no sabéis qué está pasando y qué hacemos arriba y para qué, y si merece la pena o si no. Que por eso también muchas veces lo que nos gusta es que subáis a vernos mientras estamos excavando, porque así podéis ver mucho más que luego ahora en las jornadas de patrimonio, que no estamos excavando y nos podemos enseñar cosas en mano, porque allí tenemos las cerámicas, tenemos todo. Y eso, gracias. Perdón. Ahí. Es este. ¿Ves que es un cerro completamente solo? Desde el propio poblado se ve Mendavia. Siempre. Y los montes. O sea, tienes una visión de toda la zona, y no era la zona seca que es ahora. Hay un par de barranquitos por aquí detrás que ahora solo bajan cuando llueve mucho, que antes eran ríos de verdad. Y a su alrededor sí que se hizo unos estudios de polen en los 80, y a su alrededor salió que había bosques, que había, o sea, era zona muy distinta ahora. Y eso, y es que controlas todo. Y con la forma que tiene, si te quedas con esta forma y vas por cualquier sitio de, no, iba a decir de Navarra, no, en general de Europa, y ves otro cerro con esa misma forma, solito, y que ve mucho desde arriba, va a haber un poblado. Un 99% de las veces. Pero un poco nos faltaría agua ahora ahí, ¿no? Sí, pero antes había, y tenías las salinas, y tienes de todo. Tienes arcilla, tienes... ¿sí? ¿Ves este agujero enorme? Está a 4 metros de profundidad. Y aquí es donde ya empieza el cerro en sí. O sea, ya la roca madre está ahí. Pero 10 centímetros por encima de la roca madre hay materiales. Entonces tienes 4 metros de poblado, al menos en esa zona. O sea, que se sospecha que fue un poblado sobreponiéndose sobre otro. Sí, O sea, se sabe. ¿Se sospecha o se sabe? Se sabe. Tenemos... Que abajo es de etapas más antiguas. Del bronce final. Tenemos al menos 5 o 6 identificados. Probablemente haya más, pero hay muchas. Es difícil. Por ejemplo, el cementerio o algo se sospecha si puede haber, Sí. o incineraban, ¿no? Tiene que haber. Tiene que haber. Porque esta gente incinera. Si vuelves a la foto justo a la del dibujito, oye, a la del dibujito, a la del cerro. A la... Gracias, Clara. Sí, al principio de todo. Aquí. Hacia este lado, bueno, hacia allá, como por aquí, se supone que hay algo. Nosotros hemos prospectado un montón de veces y no hemos encontrado nada. Pero sí que alguien en algún momento de los 80 vio algo. A nosotros nos gustaría excavarlo, mucho, porque yo soy antropólogo. Pero hasta que no encuentras algo significativo, no puedes ir a Príncipe de Viana y decir, oye, déjame hacer un agujero aquí. Entonces, habrá que seguir prospectando, viendo a ver si encontramos algo para poder pedirles que nos dejen. Todavía no lo hemos terminado de estudiar, pero nació muy pronto y se murió muy rápido. Era muy pequeño, muy pequeño. Y sí que en las excavaciones de los 80 encontraron restos de otros 2, solo que no sabían que eran bebés. Los metieron con la fauna y la chica que estudió la fauna pues los separó en una bolsita diciendo humano. Y esos sí que están estudiados y esos sí que nacieron a los 9 meses. Tienen 9 meses y un par de semanas o algo así. Pero... o sea, es normal que salgan. Se entierran en casita, normalmente cerca del fuego, para que estén calentitos.
que se derrumbó, Sí. que han aparecido muchos balcones. Entonces, ¿se supone que era un almacén o no sabemos exactamente para qué ¿Hace sirve? falta que use el micro? No, ¿verdad? Yo creo que no. Cuando se estudió en los 80 no decidían que todo eran viviendas. Ahora la forma que tenemos de estudiar suele ser intentar darle un uso a la casa, porque tú normalmente no todo el mundo va a tener un horno de cerámica, no todo el mundo va a tener un horno de pan, no todo el mundo, cada casa tendría sus trabajos. Entonces, la que hemos estado excavando, eso, tiene muchísima cerámica, tiene muchísimas semillas. Yo creo que no se habían encontrado tantas semillas en ningún otro sitio del poblado, así que suponemos que sí, sería almacén. También tendría más funciones la casa, aparte de probablemente ser una casa. Pero sí, y si tenían en las otras casas tantísimo grano, tenían una cantidad de comida increíble. Para comerciar, por ejemplo. Sí, probablemente ellos, el poblado este es principalmente ganadero, parece ser, porque ha salido muchísimo resto de animal y por la zona en la que está rodeado de montes tiene sentido, o sea, de montes de bosques. Entonces probablemente ellos comerciasen con ganadería, con gente que viva más al lado del Ebro, por agricultura. Que al lado del Ebro está el Hueco y en el Rubio también hay Ebro. Entonces, Les damos un fuerte aplauso.